Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber por qué el centro de Lisboa tiene una arquitectura neoclásica a pesar de que es una de las ciudades más antiguas de Europa? ¿O te interesa conocer algunas curiosidades del distrito de la Baixa Pombalina de Lisboa? O tal vez estás planificando tu viaje a Lisboa y te interesa saber qué puedes ver y visitar en el centro de la Ciudad de la Luz. Si has contestado sí a una de estas preguntas, este es tu vídeo. Pero antes de conocer las curiosidades y los atractivos del distrito de la Baixa, veamos brevemente cómo una catástrofe cambió el pensamiento de la época y el distrito de la Baixa llegó a ser uno de los primeros y mejores ejemplos del urbanismo planificado. En la mañana de Todos los Santos de 1755, mientras se celebraban misas con decenas de miles de fieles, un terremoto de casi 9 grados en la escala Richter azotó la ciudad y afectó parte de la península ibérica y del norte de África. Se cree que duró entre 3 y 6 minutos. Derrumbó edificios, abrió grandes grietas de 5 metros de ancho y mató muchas personas. Los supervivientes huyeron hacia el río Tajo. 40 minutos después del inicio del terremoto, 3 tsunamis entre 6 y 20 metros de altura engullieron el puerto, las personas y la zona del centro. Pero esto no acaba aquí. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas y las lámparas de aceite encendidas en recuerdo a los difuntos. Las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. Lisboa ya no existía. El terremoto sacudió Lisboa y también cambió el pensamiento de la época. La ideología a cumplir era enterrar a los muertos y cuidar a los vivos. Los cadáveres se echaron a fosas comunes y cuando éstas fueron insuficientes, se arrojaron al mar. Se impuso el trabajo obligatorio y se prohibió abandonar la ciudad. Sin duda, en los meses siguientes se vivió una época de desastre y miseria. En menos de un año, la ciudad estaba libre de escombros y comenzó la reconstrucción del centro de la ciudad en el espacio que hoy conocemos como la Baixa Pombalina o simplemente la Baixa. La arquitectura del distrito es el resultado de la reconstrucción planificada por Sebastião José de Carvalho e Melió, marqués de Pombal y primer ministro del rey José I. Partiendo de la gran plaza de comercio, la ciudad se desarrolló a lo largo de calles rectas y geométricas alrededor del eje central, que es la Rua Augusta. Las calles están flanqueadas por edificios neoclásicos con una altura estandarizada, antisísmicos y resistentes al fuego. La Baixa hay que recorrerla a pie, es la zona de los cafés y de las compras, y sus principales atracciones, con 2 excepciones, son todas al aire libre. La plaza de comercio, situada a orillas del río Tajo, es una de las más grandes del mundo. El nombre oficial de la plaza es Terraza del Palacio, porque se construyó en el lugar donde estuvo el Palacio Real de Lisboa, antes de ser destruido por el gran terremoto. El nombre, Plaza de Comercio, deriva del hecho de que en el pasado, después de la reconstrucción post-terremoto,
Había muchas oficinas públicas dedicadas al comercio en este lugar. En el centro de la plaza se halla la estatua ecuestre de Don José I, el rey que estaba en el trono en el momento del gran terremoto. Fue la primera estatua conmemorativa que se colocó en Portugal mientras que el protagonista estaba vivo. En la parte sur, la plaza está delimitada por el río Tajo. En el muelle de las columnas todavía se puede ver la escalinata de la entrada noble a la ciudad. Las columnas fueron instaladas post-terremoto, pero no siempre han estado en su sitio. Fueron robadas a finales del siglo XIX y reaparecieron misteriosamente en 1929. En 1997 fueron desmontadas por las obras del metro y volvieron a su ubicación original en 2008. En la parte norte, la plaza de comercio está flanqueada por el emblemático arco de Rua Augusta. En la cima del arco, la estatua de la Gloria corona al genio y al valor. La inscripción latina que está en la parte superior del arco es un homenaje a los personajes más importantes de la historia portuguesa y significa a las virtudes del más grande para que sirva de enseñanza para todos, dedicado a expensas públicas. Dedicado a expensas públicas quiere decir que el arco fue hecho con dinero público. El arco de Rua Augusta fue proyectado en 1759 para conmemorar la reconstrucción pombalina de la ciudad. El diseño original no contemplaba un arco de triunfo, sino una especie de campanario. Las obras comenzaron en 1775. Pero la primera versión sería demolida 2 años más tarde tras la subida al poder de la reina María I y la dimisión del marqués de Pombal. En 1875 se reanudó la construcción del arco y 2 años más tarde finalizaron las obras. Así que entre pitos y flautas se tardó un siglo en completarse el arco de la Rua Augusta. El reloj de la parte posterior del arco fue colocado en 1941. La calle principal de La Baixa es la concurrida Rua Augusta. La calle está repleta de cafés, restaurantes y comercio de todo tipo y diversa procedencia. Rua Augusta, igual que muchas calles de Lisboa, es peatonal y está revestida de un bonito mosaico de adoquines. Muchas calles y plazas de Lisboa están revestidas de estos mosaicos en blanco y negro, aunque se pueden ver de otros colores. Dicen que el origen de estos adoquines tiene que ver con el terremoto de 1755, que después de la catástrofe, para abaratar costes y aprovechar recursos, el marqués de Pombal mandó reutilizar los muros y piedras de los escombros y convertirlos en adoquines para asfaltar las aceras de las calles. Bueno,
pero los adoquines que vemos hoy en día no creo que sean los dispuestos por el marqués. Seguramente no todos los escombros eran de piedra caliza y basalto. Lo cierto es que entre las piezas que forman el pavimento no hay dos iguales. La forma de colocación es artesanal y está realizada por los calceteiros que colocan las piezas sobre un lecho de arena ajustándolas con un martillo. Ten cuidado, estos adoquines resbalan muchísimo y no hace falta llover para ello. Otro consejo es no comer en la Rua Augusta. Es una calle turística, lo pagarás caro y no comerás nada que parezca una auténtica comida portuguesa. En uno de los laterales de la Rua Augusta, antes de llegar a la Plaza Rocío, encontramos el imponente elevador de Santa Justa, que conduce al barrio de Chiado. El coste del ticket es de 5,30 €, cola incluida. Más adelante te explico cómo subir a Chiado sin gastar un céntimo. La Rua Augusta acaba en la Plaza de Rocío. La plaza se reconoce por el pavimento blanco y negro, que da un efecto de movimiento, el mar largo, como lo llaman los lisboetas. El nombre oficial de la plaza es Plaza Don Pedro IV, pero sigue siendo conocida por su antiguo nombre. Rocío significa algo parecido a espacio común. En el centro de la plaza está la estatua de Pedro I de Brasil y IV de Portugal. El monarca es recordado por proclamar la independencia de Brasil y convertirse en el emperador del país latinoamericano. La plaza ha sido escenario de juicios, fiestas populares, desfiles militares, encuentros políticos y religiosos y ejecuciones de la Inquisición, que tenía su sede en la misma plaza. En uno de los lados de la Plaza de Rocío encontramos una de las estaciones ferroviarias más bonitas de Europa. La fachada parece más de un teatro o de un palacio que de un edificio público. Las ricas decoraciones escultóricas, el reloj en la pequeña torreta y las dos puertas en forma de arco de herradura hacen que la estación de Rocío sea una de las atracciones más fotografiadas de Lisboa. Al cruzar las puertas quedas sorprendido con el interior moderno. A través de las escaleras mecánicas puedes subir gratis al barrio de Chiado. La estación de Rocío fue construida a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX fue la principal estación de tren de Lisboa. Hoy en día es la estación principal que conecta a Lisboa con la ciudad de Sintra pasando por Queluz. En los próximos vídeos también visitamos la magnífica Sintra. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cerca de la estación de Rocío se sitúa la Plaza de Figueira, dominada por la escultura ecuestre de Juan I de Portugal, monarca que contribuyó a la independencia de Portugal del Reino de Castilla. Antes del gran terremoto, en el espacio que ocupa la plaza estaba el Hospital de Todos los Santos. Después del desastre, el área se transformó en el Mercado Central de Lisboa. En 1949, el mercado fue demolido y reemplazado por la plaza que vemos hoy. En uno de los lados de la Plaza de Figueira encontramos un hospital de muñecas. Curioso, ¿no?
Las principales líneas de bus y tranvía comienzan o pasan por la plaza de Figueira. Por ejemplo, desde aquí puedes tomar el moderno tranvía 15 hasta Belém o el autobús 737 que te dejará en la puerta del Castillo de San Jorge. El vídeo con la visita al Castillo de San Jorge te lo dejo aquí arriba en la descripción. Próximo a las plazas de Rocío y Figueira, encontramos uno de los edificios religiosos más curiosos y perturbadores de Lisboa, la iglesia quemada de Santo Domingo. Lo que hace que la iglesia de Santo Domingo sea única es la cantidad de daño al que ha podido sobrevivir. Construida en el siglo XII por el rey Sancho II de Portugal, durante mucho tiempo fue la iglesia más grande de Lisboa y lugar de eventos reales. En 1531 un terremoto dañó la iglesia, pero 5 años más tarde fue reabierta gracias a las limosnas de los fieles. Un segundo terremoto, el de 1755, dejó la iglesia prácticamente en ruinas y fue reconstruida otra vez. Pero las desgracias no acaban aquí. El 13 de agosto de 1959, la iglesia quedó devastada por un gran incendio. Esta vez se decidió conservar tal cual su interior, como un recuerdo de aquel día. Solo se rehabilitaron los techos y parte de los muros para acondicionarla al público. Hay quien dice que la maldición de la iglesia se debe a la masacre del 19 de abril de 1506. Durante la misa de Pascua de 1506 apareció un rayo de sol en el altar, lo que fue interpretado por un fraile dominicano como un milagro. Uno de los judíos conversos presentes dijo algo así: ¿cómo puede un trozo de madera hacer maravillas? El fraile interpretó el comentario como una blasfemia e incitó a la violencia. Otras versiones señalan que el monje dijo que los judíos eran los culpables de la sequía y de la peste que azotaba a la ciudad. Independientemente de la versión, el resultado fue una masacre de 3 días y la quema de entre 2.000 a 4.000 judeoconversos. El rey Manuel, bajo cuya autoridad miles de judíos habían sido bautizados a la fuerza en 1497, no estaba en la ciudad en este momento. A su regreso arrestó y ejecutó a los frailes y a otros 50 conspiradores que habían encabezado la masacre. Luego abolió la discriminación legal contra los judeoconversos y les concedió permiso para salir de Portugal, contradiciendo su orden anterior, que prohibía a cualquier cristiano nuevo salir del país. Después de su muerte en 1521 se reanudó la persecución. Frente a la iglesia de Santo Domingo se encuentra a Gingina, una taberna de la década de 1840. Fue el primer local en servir licor de gingina, una bebida dulce que se obtiene de la fermentación de una fruta parecida a la cereza. En la zona de la Rúa de las Portas de San Antonio, próxima a Gingina, encuentras varios restaurantes. Aunque son muy turísticos y los camareros intentan atraparte, puedes encontrar algún local con una buena comida y precios decentes. Es verdad que cuanto más te alejas del centro, la comida es más auténtica y los precios más económicos. Pero ¿quién se va a 2-3 kilómetros del centro después de patear todo el día los adoquines de Lisboa? A la comida le dedicaré un vídeo entero. Cuando esté listo, verás una tarjeta aquí arriba. La siguiente y última parada del recorrido es la Plaza de los Restauradores. Con un obelisco en el centro,
Esta plaza es un homenaje a los que lucharon en la Guerra de la Restauración, guerra que aseguró la independencia de Portugal de los españoles el 1 de diciembre de 1640. A los pies del obelisco encontramos dos figuras de bronce, la de la Victoria y la de la Libertad. En los laterales están grabados los nombres y las fechas de todas las batallas de la Guerra de Restauración. La Avenida de la Libertad se extiende a continuación de la Plaza de los Restauradores. Justo al comienzo de la avenida, a la izquierda, en la calzada da Gloria, encontrarás el histórico elevador de Gloria, con el que puedes subir al mirador de San Pedro de Alcántara, en el barrio Alto. El trayecto dura solo 5 minutos, pero te ahorrarás subir una cuesta bastante empinada. El billete de ida y vuelta cuesta 3,80 euros. Puedes utilizar la vuelta para otro elevador, incluso otro día. Este ticket es válido para todos los elevadores públicos. El de Santa Justa está incluido, solo que se tiene que pagar un coste añadido de 1,50 €. El €1,50 de más lo pagas para el mirador que hay en la parte superior del elevador de Santa Justa. La tarjeta de metro y bus Viva Viagem también incluye los elevadores. Se te descontará un viaje. Gracias por acompañarme hasta aquí. Seguro me he dejado algún sitio para visitar, pero aún así espero que te haya gustado el recorrido y hayas aprendido algo nuevo sobre Lisboa. ¿Me he ganado tu like? En el próximo vídeo visitamos el barrio de Chiado. No te lo pierdas. Comprueba las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.